Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, soy Katia Ospino. Hace un par de días, cuando hice anuncio de la condena en contra de la falsa fiscal, de la tenebrosa fiscal Claudia Lozano, terminé el video diciendo de que los uribistas nuevamente estaban involucrados en escándalos de corrupción y amangualamiento con la justicia. Muchos se sintieron ofendidos, pero con todo el respeto que me caracteriza, tengo que seguirme ratificando en lo dicho. La que acaba de pasar fue una semana oscura para el uribismo. Primero por la captura, por el tráfico de influencias en la reelección presidencial y en el escándalo de la yidis política. Me refiero a la captura de Bernardo Moreno, quien incidió o influyó de manera ilícita para que hicieran nombrar a personas cercanas a Yidis Medina a cambio de que ésta apoyara el acto legislativo 267 de 2024 para que Álvaro Uribe se sostuviera en el poder. El segundo golpe de la semana fue la condena de 12 años y 6 meses al exdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el caso de tortura a la gran periodista Claudia Julieta Duques, periodista que fue sometida a amenazas, hostigamiento, persecución y hurto, para obligarla a dejar la investigación que adelantaba sobre la muerte del también periodista Jaime Garzón. Y como si fuera poco, el tercer golpe de la semana que involucra a los uribistas y al círculo cercano del expresidente es la expropiación de la narcofinca del ex embajador en Uruguay, Fernando San Clemente. Recordemos que su mayordomo también fue condenado por estos hechos y el ex embajador fue llamado a juicio por encubrir, destruir o desaparecer pruebas importantes para este proceso. Y la cerecita del pastel terminó siendo la tenebrosa y oscura y falsa fiscal Claudia Lozano. ¿Pero qué tiene que ver esta falsa fiscal con el uribismo? Mucho. La falsa fiscal Claudia Lozano Doria y su esposo Pedro Norberto Castro son compadres de sacramento del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez es el padrino de uno de los hijos de la falsa fiscal que fungió como directora de fiscalía en el departamento de La Guajira. Tenemos que analizar de fondo esta situación, porque esta señora duró muchos años infiltrada de manera ilegal en la rama judicial de este país, garantizándole impunidad a criminales por delitos de lesa humanidad. Eso es gravísimo. Esta señora fue asistente de despacho en la ciudad de Barranquilla, fue fiscal seccional en la ciudad de Santa Marta y luego directora de fiscalía. En el año 2010, esta señora fue declarada insubsistente por haber devuelto un cargamento con 500 kilos de droga a unos narcotraficantes. Un testigo clave del proceso aclara, anuncia, denuncia y dice y sostiene que esta señora recibió a cambio 350 millones. Esta señora, que fue declarada insubsistente en la fiscalía, el 29 de abril de 2013 exactamente, el procurador Alejandro Ordóñez la nombra como asesora de su despacho. Sale de la fiscalía y la coge en sus toldas el exprocurador Ordóñez. La nombra a través del decreto 1634, decreto que días después reversa, aduciendo que esta señora no se había posesionado en los tiempos estipulados, pero mentira, era a raíz de un cuestionario o de unas preguntas que estaba adelantando a través de una investigación Daniel Coronel. Se vieron obligados a reversar ese nombramiento. ¿Cómo nos damos cuenta que es una falsa fiscal? Es que el Tribunal Superior de Valledupar es quien alerta de la falsificación de los papeles de esta señora, porque en ese momento que ella era fiscal, habían altos funcionarios y poderosos de este país presionando para que fuera nombrada juez de conocimiento, pasara de ser fiscal a ser juez.
Pero en el acta del 18 de junio de 2013, el tribunal deja constancia que en el Registro Nacional de Abogados no aparece nadie con el nombre de Claudia Lozano Doria. Luego de varios derechos de petición logramos corroborar que eso era así. Los documentos no eran de esta señora. Los documentos eran de su amiga íntima y personal, María Auxiliadora Mestra. María Auxiliadora Mestra. Esta señora, que era amiga de Claudia Lozano Doria, no sabía que había utilizado sus documentos para tal fin. Un día de esos ella le dijo que le diera una hoja de vida que la iba a ayudar a entrar a la fiscalía. Pero resulta que ella utilizó los documentos de su amiga para hacerse nombrar fiscal. Pero no solo eso, queridos amigos de la audiencia. Esta señora utilizó los papeles de su amiga. Esta señora que luego terminó convirtiéndose en la ficha clave y la ficha más importante, el testigo más importante para lograr su condena. Esta señora María Auxiliadora no tiene nada que ver en los procedimientos ilícitos de Claudia Lozano Doria. Utilizó los papeles de su amiga para matricularse en la Universidad del Externado para adelantar la especialización en Derecho Penal. La Universidad Externado de Colombia, en este momento tenemos conocimiento, adelanta un proceso en contra de Doria, de Claudia Lozano Doria, por haber utilizado documentos que no son de su pertenencia para matricularse en una especialización en esta universidad. Esto es aterrador, aquí hay que hilar delgaditico porque están pasando cosas escabrosas. Esta señora, que pronto será juzgada nuevamente por la justicia por el delito de contaminación ambiental y minería ilegal, deberá ser muy pronto juzgada, imputada por este delito. Y en esto quiero hacer claridad. Así como durante años se infiltró de manera ilegal en la justicia de este país para favorecer delincuentes y lucrarse de todos estos procesos, esta señora parece estar utilizando las mismas mañas en el departamento del Cesar para impedir la imputación por minería ilegal. El caso que refiero es por una denuncia o una demanda que instauró Julio Yamín Berardinelli, cuñado de Pedro Norberto Castro, esposo de Claudia Lozano. Están invadiendo unos terrenos de Julio Yamín Berardinelli, están haciendo minería ilegal y además lo utilizan en actividades de escombrera. Esto está comprobado, estipulado y hay un amparo administrativo que hace 4 años están luchando para hacerlo efectivo. Y la justicia, al parecer, amangualada con Claudia Lozano y Pedro Castro, no ha podido hacer efectivo. Este proceso tiene muchos años esperando imputación de estos dos criminales y ha sido imposible. El caso inicialmente estuvo en la Fiscalía de Solpiedad Vargas, la fiscal Solpiedad, y estuvo 1 año y no pasó nada. Luego llega a manos, ojo, del juez Jaime Alfonso Castro Martínez, que es primo de Pedro Norberto Castro, el esposo de Claudia, la falsa fiscal. Este juez dicta una orden, luego la reversa, debía declararse impedido por ser familia de Pedro Castro, quien es el procesado. Además, por la familiaridad, el parentesco y por no tener competencia para los hechos. Luego pasa a manos de Piedad Vargas Lobo, la fiscal. Tampoco pasó nada en manos de Piedad. En este proceso también está involucrado un ex personero de la ciudad de Valledupar, el señor Silvio Cuello, quien se declaró impedido, mandó el proceso al municipio de La Paz y hoy también se le adelanta un proceso penal por estos hechos. Y no conforme con esto, llega a manos del fiscal Juan Ángel Orozco, el fiscal 35 de Valledupar, quien debe ayudar a adelantar el tema del amparo administrativo. Ha hecho venir a la ciudad de Valledupar 2 veces a la abogada defensora, y cuando ya la abogada defensora, que vive en otra ciudad, llega a Valledupar, resulta que el fiscal dice que está fuera de la ciudad luego de haberla citado. Pero tampoco ha adelantado el proceso de imputación a Claudia Lozano
y a Pedro Norberto Castro por el delito de minería ilegal y contaminación ambiental, que es bien grave lo que está sucediendo. Entonces estaríamos frente a un posible